con una magnífica compañía, que es la de nuestra compañera secretaria regional de Igualdad, Elena Ruiz. Gracias por estar con nosotros y fundamentalmente gracias a ti, Carmen, por tu presencia como secretaria federal de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno. Siempre que te requerimos desde nuestra organización provincial, estás dispuesta a participar junto con nosotros en lo que se te proponga, y muy agradecido de verdad de contar contigo una vez más. Y además, cada vez que te escuchamos, nos da la sensación de que efectivamente nos ayuda en esa formación y aprendemos siempre algo. Muchas gracias y buenas tardes. Y tiene la palabra nuestro compañero secretario general de la ciudad de Granada, Paco Cuenca. Paco. Muchas gracias, Pepe. Solamente saludar y felicitar y permitirme hacer una mínima reflexión. Lo primero, darle las gracias a mis compañeras del Grupo de Igualdad de la Agrupación Local de Granada, y le agradezco y felicito que esté aquí tanto Elena como Carmen. Gracias, vicepresidenta, porque sé, Carmen, que conoces bien del activismo, de la referencia, del esfuerzo, de la formación de las compañeras de Granada históricamente, en la lucha del feminismo que habéis llevado y que a la cual muchos hombres, no solo, como decía Pepe, por sentirnos socialistas, sino porque así hemos entendido que la clave fundamental de una sociedad justa está en los valores que nos habéis ido trasladando después de muchísimos años de lucha. La escuela feminista, de formación feminista, se llama Carmen Olmedo, fundamentalmente por lo que supuso junto a vosotras, a muchas mujeres, especialmente en Andalucía y en el resto de España, como punta de lanza de las herramientas fundamentales de esa batalla en pro del feminismo y la lucha por la igualdad de género. Carmen significó dos cuestiones fundamentales que hoy están más vigentes y son más necesarias que nunca. Ella hablaba del marco fundamental de llevarlo a las instituciones, esa batalla por la igualdad de género, y hablaba del valor de la coeducación, de hacerlo incluso en la normativa educativa, y desde el instituto además trabajó en esa misma línea, sobre todo en el marco de la coeducación. Hoy, precisamente, en el que desde la derecha se pretende hacer de la educación un espacio de confrontación, de bronca, de desigualdad, e incluso de los dos frentes que ellos se inventan, que plantean y que proponen, cuando es la base fundamental de la transformación de la sociedad y, por tanto, de la igualdad y obviamente la igualdad de género, el trabajo como herramienta fundamental, la educación. Y el otro pilar del que siempre, y su trabajo no solo en el instituto, sino en todos los marcos de trabajo en Andalucía, lo hizo Carmen, era el de la formación y la información. Fijaros, una información que precisamente hoy es más necesaria demandar en Andalucía, cuando la ultraderecha, pilar fundamental del gobierno de la derecha en Andalucía, acaba de cargarse, se ha cargado toda la auditoría de impacto de género en Andalucía y por tanto en Granada. Se cargan la información para que, si no se sabe, pues evidentemente no existe, y sigue existiendo muchísimo por lo que luchar a través de la formación, de la educación y sobre todo en esas referencias permanentes que nos habéis trasladado y que lo hacemos día a día, y bien lo saben las compañeras de Granada, lo hacemos día a día en nuestro trabajo. Vamos a seguir en ello. Carmen, tuve el honor de presentar a tu lado como alcalde de la ciudad el quinto plan de igualdad, que sigue siendo el marco fundamental de nuestro trabajo, y lo vamos a seguir defendiendo desde el papel que tenemos ahora, y sobre todo porque lamentablemente en este momento, cuando más dificultades hay, precisamente más se abre esa brecha de género. Así que esa es la batalla, y termino, como empezaba al principio, felicitando, sintiéndome muy orgulloso de ser el secretario general de una agrupación de unas mujeres, de un grupo de igualdad, de unas mujeres y hombres, algunos que sobre todo día a día nos van enseñando y nos siguen haciendo ver y sentir que este es el eje fundamental y la razón de ser muchas veces de los socialistas. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Enhorabuena, compañera, y le paso la palabra a uno de los puntales de que estemos hoy aquí fundamental, que es a mi compañera Juncal Gutiérrez, de la Ejecutiva Local. Buenas tardes y muchas gracias, Paco. En primer lugar, agradecer la buena acogida y vuestro interés en esta escuela, que la verdad hemos organizado con mucha ilusión. Del mismo modo, quiero mostrar nuestro agradecimiento a Carmen, Rosa María, Altamira, Alicia y Laura por su buena disposición para participar en la misma. Para el Grupo de Igualdad de la Ejecutiva Municipal de Granada, al que hoy aquí represento, la formación en pensamiento feminista y los espacios de debate son nuestra máxima, y uno de los objetivos fundamentales
para un partido declarado feminista como el nuestro. Fuimos una de las primeras agrupaciones que organizó una escuela de pensamiento feminista, contando desde el principio con el apoyo e interés del PSOE provincial. Y de ahí que ambas ediciones sean fruto de una tarea conjunta. Pero antes de comenzar con la ponencia inaugural, y aunque Paco ya ha ensalzado la labor de Carmen, pues quiero explicar por qué el nombre de la escuela y seguir ensalzando la labor que realizó una gran feminista socialista como fue Carmen Olmedo Checa. Carmen Olmedo nos dejó pronto, pero su legado continúa impregnando el feminismo socialista. Quienes la conocieron y tuvieron la suerte de trabajar con ella nos han transmitido su gran fuerza en sus convicciones, sus logros, primero en Andalucía y más tarde en el Congreso como diputada. No podemos dejar de recordar que fue una pionera y ya en su Málaga natal, en los años 70, creó los primeros centros de planificación familiar y posteriormente, en los 80, el primer centro de la mujer. Fue la primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer y fundó las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas de España. Fortaleció el ámbito asociativo de las mujeres andaluzas, especialmente en el ámbito rural, y entendió que la formación era imprescindible para favorecer el acceso a la mujer al empleo y su independencia económica. Pero sobre todo, trabajó por erradicar la violencia contra las mujeres con una legislación integral y específica que quedó plasmada en la ley estatal que actualmente tenemos, apostando, como ha comentado Paco, por la coeducación como el camino para erradicarla. Por ella, las feministas no daremos un paso atrás ante las políticas reaccionarias del gobierno andaluz. Nos quedan días para escuchar, aprender, reflexionar y debatir. Las socialistas hemos sido y queremos ser un referente en el movimiento feminista. Y por ello hemos seleccionado aquellos temas que no deben perderse en nuestra agenda política. Un saludo, buena escuela y gracias. Y os dejo, doy paso a Mercedes Garzón, la secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, provincial. Muchas gracias, Juncal. Gracias, Pepe, Paco, Elena, Sandra, por compartir esta tarde de reflexión y debate con nosotras. Gracias a todas. Agradecer vuestra presencia en esta jornada y espero de verdad y deseo que las disfrutéis. Quiero empezar mi intervención recordando algo que creo que debemos de tener muy presente y que explica la importancia de esta segunda escuela de pensamiento feminista Carmen Olmedo. El PSOE, partido que organiza esta acción formativa, no es solo una formación socialista, sino que también es profundamente feminista y se reivindica como el partido que más puede hacer por los derechos de las mujeres. Así, literalmente recoge el texto del documento de resoluciones de nuestro 39 Congreso Federal. Dicha reivindicación se enmarca en el contexto de que en la agenda de este partido está la lucha por la igualdad de género y la lucha por la igualdad de género como un tema principal para resolver uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Podemos mirar para otro lado, pero ese es nuestro compromiso. Un compromiso que tiene que estar presente, que tiene que reflejarse en nuestros programas electorales, en todos y cada uno de los niveles, y destaco de manera especial el nivel local. Y más importante aún, compromiso que tiene que formar parte de nuestra acción política. Es algo que es imprescindible y necesario para que las políticas de igualdad lleguen a todo y cada uno de los rincones de nuestro país, en este caso, como son nuestras pretensiones como socialistas. El PSOE tiene un programa en materia de igualdad y lo llevamos a la práctica. Y eso hace
que a lo largo de los años hayamos contribuido a avanzar en los derechos de las mujeres, pero no habremos terminado mientras haya una sola mujer que sufra violencia o sea discriminada por razón de sexo. En segundo lugar, decir que para poder hacer más en materia de igualdad, tenemos como partido una tarea pendiente de manera casi permanente, como es garantizar una formación continua en esta materia, destinada tanto a los compañeros y compañeras que nos representan en las instituciones y que ocupan cargos de responsabilidad, como al conjunto de la militancia. Esto es algo vital e imprescindible. Por ello, repetimos una y otra vez que ser socialista implica ser feminista, y quien no lo considera así creo que tiene un grave problema. Es por eso que consideramos de tanta importancia la organización y desarrollo de esta escuela de pensamiento feminista. Si me permitís una apreciación, que creo que habiendo tantísima gente en nuestra organización, en el PSOE de Granada, tanto capital como provincia, me alegra de ver a algunos compañeros en esta tarde, pero creo que faltan todavía muchos y bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando. En esta segunda escuela hemos querido, como nos ha dicho ya la compañera Juncal, recoger todos los temas que nos preocupan en la actualidad, las amenazas y los discursos que ponen en entredicho toda la teoría política del feminismo. Por ello, se ve necesario reflexionar sobre esa agenda política feminista socialista, en temas como la prostitución, los vientres de alquiler, el borrado de mujeres. Hagamos un esfuerzo en esta escuela y salgamos cargadas de razones, cargadas de argumentos, para no permitir que el generismo queer, por ejemplo, ponga en cuestión muchos de los derechos adquiridos por las mujeres en este país, como puede ser la representación paritaria en las listas o nuestra participación en los éxitos del deporte profesional. Que la abolición de la prostitución tiene que ser un hecho ya. Por lo tanto, esa lucha contra la violencia de género no debe de parar en ningún momento. Para ello, hoy y en días sucesivos vamos a tener toda la información y toda la formación necesaria en esta escuela. Si por algo destaca esta escuela, es por la calidad de sus participantes. Así que, como he dicho al principio, deseo que estas sesiones las disfrutéis y que al final tengamos muchísimo más conocimiento de lo que nos afecta realmente. Así que gracias por estar aquí esta tarde. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a nuestra secretaria regional de Igualdad, Elena Ruiz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, yo en primer lugar quería daros un abrazo a todas y a todos. Agradecida muchísimo por invitarme a estar esta tarde con vosotros en esta escuela de pensamiento feminista que afortunadamente y con buen criterio elegisteis Granada, que se llamara Carmen Olmedo. Gracias, Pepe, gracias, Paco, gracias, Juncal, Mercedes, y sobre todo gracias a nuestra vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria federal general. Gracias, Carmen, por hacernos un hueco en tu apretada agenda y estar con nosotros esta tarde compartiendo, pues bueno, simplemente valores y que llevamos en la sangre como socialistas y que marcan uno de los sellos de ser socialista. No se puede ser socialista sin ser feminista. Y lo hacemos además en un año significativo, cuando las Naciones Unidas decreta el 25 de noviembre Día de la lucha contra la violencia de género, Día de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Hace este año el 20 aniversario
de que Naciones Unidas, insisto, le dedicara este Día Internacional para que se visibilizara una realidad social que quedaba antes entre los muros de los hogares y que afortunadamente, gracias al empeño, el impulso y el compromiso fiel que siempre ha tenido las organizaciones de mujeres, que obligaron a los estados a darles agenda social en materia de igualdad, pudieron ceñir un día hace, concretamente este mes, 20 años, ¿no? De este 25 de noviembre. Y lo hacemos además en un marco en el que Andalucía, como comunidad autónoma, y compañeras como Teresa, que desde aquí le quiero mandar un beso, compañeras granadinas que han luchado por los derechos de las mujeres y que han ocupado puestos importantes, tanto en las consejerías de igualdad, me refiero a Teresa Jiménez, a María José Sánchez Rubio, también a una coordinadora que dio el callo y que se dejó la piel por defender a las mujeres también, a nuestras concejalas, a nuestras organizaciones de mujeres, como es Ana Belén, que fue coordinadora del IAN, que desde aquí le mando un beso enorme, en un año además que ha sido madre de una niña preciosa llamada Violeta. Bueno, pues nos encontramos en una comunidad autónoma en Andalucía que siempre ha sido referente a nivel internacional y que ahora se encuentra impregnada de un machismo rancio, casposo, en un machismo, como diría un defensor, un feminista granadino como es Miguel Lorente, en un machismo exhibicionista que no es que no se oculte ante las instituciones, sino que hacen gala y alardea de ese machismo exhibicionista en las instituciones de Andalucía, como lamentablemente tuvo ayer el espectáculo bochornoso del portavoz del grupo parlamentario Vox, que le faltaba el respeto a la presidenta de la Cámara del Parlamento de Andalucía y también a nuestra portavoz del grupo, a Susana Díaz, como una muestra más de ese machismo exhibicionista. Les duele estar en una tierra que Andalucía tiene muchísima riqueza, pero sobre todo tiene una riqueza de tener a mujeres y también a hombres comprometidos. Hay que saber visibilizar a aquellos compañeros que luchan también de forma diaria por la igualdad, puesto que la igualdad es un problema que, como todos sabéis, está arraigado a la estructura social y necesitamos no solamente de la lucha, el compromiso y el trabajo de las mujeres, sino también el de los hombres por cambiar ese machismo y los micromachismos que no hacen más que atacar a las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujeres. Lo decía anteriormente, Andalucía siempre ha sido referente y lo ha reconocido así ONU Mujeres en derecho, en la defensa de las mujeres. Andalucía siempre ha sido pionera, ¿verdad, Carmen?, en España, en la lucha, en desarrollar políticas que incidían en garantizar los derechos y las libertades de las mujeres, y ahora lamentablemente es todo lo contrario. Esta mañana precisamente tenía una reunión con nuestra portavoz en el Parlamento, Sole Pérez, y decía Sole, Elena, ¿se ha cargado la transversalidad? Digo, no, se han cargado la transversalidad, desde luego. Ellos están garantizándose la transversalidad en todas las materias, en todas las áreas de gobierno, pero para quitar cualquier resquicio, cualquier apuesta y cualquier ayuda que necesitan las mujeres de nuestra tierra para que la igualdad dé un pasito más hacia adelante. Y yo, sin más, quería poner también en conocimiento y comentarlo con todas vosotras esta tarde, fijar un hecho que me ha llamado mucho la atención, bueno, un hecho más de este gobierno, ¿no?, de esta llamada que Moreno Bonilla y, como decía Carmen, de este señor Juanma Marí, que no se tendrá que decir algún día que quiere ser mayor, pero seguramente está preparándose para formar listas y ocupar un puesto en el Partido Popular, que es toda la carrera que yo creo que a nivel personal está haciendo este vicepresidente de la Junta. ¿Os podéis creer que han pactado el presupuesto a costa de desmantelar todas las competencias al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres en Andalucía? Bueno, pues eso es una de las claves que tiene este gobierno. Esa llamada que le hizo Juanma Moreno para entrar en San Telmo, para mantener los sillones verdes, y compañeras como María José Sánchez Rubio y Teresa, que están en el Parlamento de Andalucía y que ellas sí a diario sufren esa apuesta de machismo exhibicionista que anteriormente hacía referencia,
a eso es lo que tenemos en Andalucía. Tenemos a un gobierno misógino, un gobierno que lucha y que trabaja en contra de los derechos de las mujeres, pero ante ese gobierno las organizaciones de mujeres y por supuesto el Partido Feminista le planta cara y le decimos que no ese es el camino y que por supuesto ayer se celebraba, como decía Pepe Entrena, el 87 aniversario de la primera vez que las mujeres pudieron votar en este país. En España, pues le responderemos con la misma carta que hacía 87 años practicamos en este país, le responderemos las mujeres de forma contundente en las próximas elecciones autonómicas, dándole ese voto de castigo a la derecha, que lo único que ha hecho desde el primer día que entró en San Telmo es pensar en trabajar en contra de las mujeres. Y yo, por mi parte, agradecer la invitación, me quedaré toda la tarde con vosotras y sin más, pues le voy a dar paso a nuestra secretaria de Igualdad Federal, a nuestra presidenta, vicepresidenta del Gobierno de España, nuestra compañera y amiga Carmen Calvo, una andaluza, además, que se siente orgullosa de serlo allá por donde va, también en sus responsabilidades institucionales al frente de un gobierno de España, una vicepresidenta, además, que yo recuerdo que de las primeras reuniones que tuvimos en Ferraz, en su defensa ultranza por el feminismo y lo que a mí me consta que trabaja de forma diaria para que sea transversal en todas las áreas de gobierno, ¿verdad, Carmen? Yo sin más te doy la palabra y encantada de que me hayáis invitado a compartir esta tarde de feminismo, de igualdad y sobre todo de democracia que desde el PSOE de Granada había organizado. Un besito fuerte a todas y nada, a seguir trabajando. Un segundo. Vamos a esperar un poquito para abrir el tema, Elena. Vale. No sé si me oyes. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa para abrir YouTube. En cuanto yo te avise, vamos a presentar a Carmen. Vale. Me comentan. ...108 participantes que vienen. Cuando tú me digas, ¿Ya? Cuando tú me digas, hacemos la vuelta atrás. ¿Ya? Un segundo. Vale. Vale, pues entonces... Venga, la hago contigo y ya está. Vale. Venga, Elena, pues en 3, 2, 1... Bueno, pues le damos paso a la secretaria de Igualdad Federal, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España. Bienvenida, Carmen, buenas tardes. Muchas gracias, compañera, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a mis compañeros y a mis compañeras que desde Granada han tomado la iniciativa de tener activa una escuela de pensamiento feminista, en este caso en su segunda edición y con el nombre de Justicia de Carmen Olmedo. Mi saludo al secretario provincial de Granada, Pepe, a Paco, a las compañeras, a Merce y a Juncal, en general ya a todos los que estáis conectados. Nos estamos acostumbrando a esta fórmula de trabajo, en una cierta medida se va a quedar con nosotros porque es más sostenible, porque nos deja mejor utilizar el tiempo, los tiempos de los que disponemos para trabajar y para ser corresponsables de nuestras vidas personales, laborales, públicas, las que lo tenemos, pero no deja de ser más frío y siempre mucho mejor estar en Andalucía, bajar a mi tierra, estar en Granada y sobre todo estar, yo ya he perdido la cuenta desde que tengo 17 años, estoy en el trabajo público por el feminismo, por la batalla histórica de las mujeres en pos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestra condición de ciudadanas del mundo. Digo que he perdido el registro y el recuerdo de tantas y tantas veces a lo largo de toda mi vida, pero os tengo que decir también que a pesar de tanto tiempo ya, no siento nada diferente, todo con la misma intensidad por una razón muy simple. Creo que defender las posiciones del feminismo político
es la mejor manera de defender la democracia y la mejor manera de ser socialista. Es como un 3 en 1. Justamente con esto cumples casi todas las expectativas de la ética de cada uno de nosotros y de nosotras, de los que somos militantes de este partido, pero también de ese inmenso caudal de apoyo electoral que a lo largo de pronto 150 años tienen nuestras siglas históricas y que nosotros, quienes formamos parte de este partido, sentimos como una gran responsabilidad también. Y la responsabilidad consiste no solamente en la lectura correcta de lo que ocurre en la realidad, sino también la responsabilidad consiste en algo que para algunos ahora se está perdiendo, las responsabilidades políticas y el trabajo que tiene que hacer un partido en la sociedad y en la sociedad actual también, es servir también de brújula y de poner una cierta jerarquía de lo que es importante y de lo que no lo es. Y en ese sentido quiero orientar lo que ahora voy a decir. Quiero deciros que cuando decía antes que llevar el nombre de Carmen Olmedo es de justicia, yo la conocí mucho y trabajé mucho con Carmen, ya a mi edad me delata, que las mujeres tengamos antecesoras, historia de la que tirar, nombres los que reflejarnos, otras antes que nosotras y mejores que nosotras, que reivindicarnos fortalece a todas. No solamente porque es una fuerza más grande, porque viene ya de atrás, sino porque nos hace ser cuantitativamente también más. Yo siempre digo que estar empezando debilita mucho. Y el machismo y el patriarcado nos obliga constantemente a ser pioneras, a que tengamos esa debilidad de estar pisando terreno que pareciera que no conocemos o terrenos que pisamos por primera vez. Y eso ya no es verdad. El feminismo político lleva en pie más de 200 años peleando ya de manera colectiva. El reguero de mujeres que a lo largo de la historia han comprendido que era fundamentalmente injusto lo que ocurría con nosotras a lo largo de la historia de la humanidad, nos tiene que dar mucha fuerza y nos da también la razón a los socialistas, a las socialistas. Nos da la razón a este partido que tiene muchas obligaciones, muchas responsabilidades, pero tiene una muy importante, la de innovar. La de leer la realidad y mirarla bien de nuevas para saber de nuevas qué es lo que tenemos que decir y dónde están de verdad las prioridades de la gente, de la inmensa mayoría de la gente. Y eso es el gran trabajo finalmente de la política y tiene que ver con lo que este partido ha hecho. El Partido Socialista siempre ha tenido un arranque feminista. Lo tuvo nuestro fundador, Pablo Iglesias ya decía literalmente que el socialismo había venido a liberar a las clases trabajadoras, a los obreros de la opresión y decía, y a las obreras y a las mujeres, que decía literalmente nuestro fundador que tienen una doble discriminación, una doble humillación social y política como seres humanos. Pero claro, hemos tardado, como es lógico, mucho más tiempo en desarrollar nuestros propios principios de trabajo, que significaba para una organización tan importante como la nuestra desplegar todas las alas posibles de las políticas que desarrolla el feminismo del Partido Socialista. Y tengo que decir que lo hemos hecho, para ser también justa, lo hemos hecho gracias al movimiento feminista, lo hemos hecho gracias al conjunto de mujeres que sin tener el carné de este partido han coincidido con las posiciones nucleares de lo que nosotros pensamos que es el feminismo y siempre lo hemos pensado. De ese movimiento inmenso que España ha generado de mujeres en pos de la calidad de su propia ciudadanía y en definitiva de algo de lo que quiero hablar esta tarde. Definitivamente las mujeres lo que hemos pretendido a lo largo de toda nuestra historia y desde luego de la más reciente, de la historia más moderna del Estado y de las sociedades modernas, lo que hemos pretendido es el respeto a nuestra existencia, el respeto con nuestras propias condiciones a nuestra existencia. Y en ese sentido desarrollaré algo que últimamente me preocupa mucho. Por eso decía que está muy bien puesto, porque a Carmen Olmedo le tocaron unos años complicados. Yo lo recuerdo porque el final de los 60 y los 70 era muy complicado, ser feminista formaba parte de un estigma. Las feministas pues éramos naturalmente unas radicales, unas raras y muchas cosas más, y hemos conducido en muy poco espacio de tiempo
a que el término no solamente esté llenísimo plenamente de contenido necesario para la vida actual, sino que hemos conseguido incluso en los últimos años un inmenso respeto al término. Ya el feminismo merece tanto respeto que la ultraderecha lo ha considerado el objetivo de combate. Mirarlo del revés. Tanto respeto que la ultraderecha y el Partido Popular arrastrado han considerado que ahí era donde tenían que hacer diana contra los progresistas en general, contra el Partido Socialista, y se equivocan, porque lo que están haciendo una vez más es equivocarse, que cuando hacen eso lo que están haciendo es debilitar y desmontar la propia democracia. Así que en ese sentido, repito, le tenemos que agradecer mucho a la potencia en general de las asociaciones del movimiento de las mujeres y particularmente a los elementos nítidamente identificados como posiciones políticas que el feminismo saca adelante. Por eso lo decía alguna compañera, lo decía Juncal, lo decía Mercedes y luego también lo repetía Elena, nuestra secretaria regional. Me encanta decir siempre, como decía Elena, que soy andaluza y que soy militante de la Federación Andaluza, como ella bien decía, con una panoplia de ponentes importantísimas. Y esto es importante contextualizarlo, porque si no pareciera que el feminismo sigue siendo un anexo de la política, un apartado. Y además un apartado que, como vivíamos Carmen Olmedo y yo y otras veteranas, lo teníamos que hacer las mujeres. Y ahora, como decía Pepe y como decía Paco, no lo tenemos que hacer las mujeres. Es una gran tarea de esta organización y una gran tarea de la democracia. Por eso no se puede ser socialista sin ser feminista e inevitablemente las posiciones feministas son posiciones progresistas, porque no queda otra, porque el feminismo finalmente lo que hace es contestar al patriarcado y el patriarcado es anterior que el propio capitalismo, que la propia estructura económica del capitalismo, y es el feminismo en este momento boyante como movimiento global, como movimiento internacional, que le está contestando al capitalismo, al neoliberalismo y a todas sus propuestas insensatas, todavía es quien le está contestando y sobre todo quien está desenmascarando algunas de esas propuestas que nada tienen que ver, absolutamente nada, con una cierta combinatoria de la economía de mercado con la democracia, sino que lo que tienen que ver es con un debilitamiento de la propia democracia. Y por eso el tándem socialismo-feminismo es un tándem imbatible desde el punto de vista de los principios, de las ideas y de las políticas que proponemos, pero el tándem Partido Socialista Obrero Español, en su condición de partido feminista desde el 39 Congreso, con el movimiento feminista de este país, tanto en su línea de desarrollo teórico, de planteamiento, de conceptualización de los problemas, como del movimiento de mujeres en este país, es otro tándem organizativo también imbatible para un combate donde el feminismo está en el centro de la pista de baile en la lucha por una democracia que se desarrolla, que se profundiza y que avanza, y en contra y frente a quienes lo que pretenden es debilitar la democracia, cuando no incluso cuestionar la propia democracia. Como veis, he entrado en parámetros absolutamente grandes, porque yo creo que la gran obligación que tenemos es la de no achicar el feminismo a la agenda que habitualmente nos había adjudicado la propia agenda todavía sexista del Estado. Nos habían adjudicado los temas tradicionales, los temas que más nos afectaban como seres humanos, como mujeres, pero el feminismo tiene que atravesar y posicionarse para transformar todas las áreas de lo que toca la política. Por eso yo siempre digo que hay un feminismo para llegar y otro feminismo para estar y cambiar, que son dos cosas radicalmente distintas y dos fases diferentes. Es verdad que no hemos completado la primera fase. A la vista está que lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía en su derechización absoluta a través de la presencia y de la influencia de Vox es dar paso hacia detrás de lo que pensábamos que eran posiciones consolidadas del desarrollo estatutario de Andalucía y de una región tan grande y tan importante en una democracia plena como es la española, pero por otro lado es verdad que cuando miramos somos un gran movimiento absolutamente internacional
cuando vemos que cada año avanzamos en prestigio, en presencia, en influencia, que por esta razón nos combaten, y no evidentemente por otra. En política ya sabéis que los movimientos tectónicos que se mueven, si existes, te combaten. Si vas por el buen camino, te encuentras evidentemente adversarios, y si no, estás en el ámbito del vacío, en el ámbito de la nada, ¿no? El llegar no está completo todavía. El llegar no está completo todavía. A las mujeres y a las feministas socialistas españolas y andaluzas nos gusta mucho mirar al resto del planeta. Tenemos a la inmensa mayoría, por millones y millones de mujeres, que ni siquiera alcanzan los mínimos parámetros de la condición de ciudadana, los mínimos parámetros del respeto a los derechos humanos de sus propias vidas. Por lo tanto, imaginaros lo que nos queda por combatir. Pero en las sociedades desarrolladas, lo que llamamos democracia, y sociedades económicamente desarrolladas como la nuestra, esta primera fase va bastante más acelerada en las últimas décadas y va alcanzando cotas importantes. Así que la cuestión ahora es, una vez llegadas a los espacios que queríamos y que reivindicábamos como nuestros para compartir, que son todos, absolutamente todos los espacios y muchos que nos quedan por completar, la situación ahora es, primero, detectar los nuevos elementos que distorsionan el avance pleno de nuestro respeto y del avance de la agenda en la que el Estado tiene que responder a nuestras cuestiones. Detectarlo. Porque, como decía María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti, decía que el oficio más antiguo del mundo es rebelarse. Esto hay que contestárselo a los que dicen que la prostitución es un oficio. Decía ella que el oficio más antiguo del mundo es rebelarse, saber rebelarse. Pero también decía que lo inteligente era saber por qué te rebelas y elegir por qué te rebelas. Y nosotras y nosotros, los socialistas, feministas, este partido y nosotras, las mujeres, tenemos que saber y elegir por qué nos rebelamos y qué batallas seguimos dando. Porque ahora el anzuelo no es un anzuelo explícito muchas veces, no es un anzuelo, digamos, borde, evidente. A veces son muy sutiles los movimientos que se producen. En nombre de la libertad se nos están pidiendo cosas a las mujeres que son contrarias, absolutamente contrarias a la dignidad de nuestros derechos humanos, y luego hablaré de esto. Por tanto, ahora que estamos llegando, ahora que en algunos países vamos y van llegando a las cotas de igualdad formal, tenemos que estar más inteligentes que nunca para saber dónde se están alojando nuevamente los peligros. Mirad, lo decía Elena, estamos cerca del 25 de noviembre. Estamos cerca del 25 de noviembre. Hay quienes quieren opacar que existe la violencia específica contra nosotras. Primero utilizan un método muy viejo de la humanidad, intentar cambiar las palabras y metiendo de rondón debajo de las palabras la destrucción del concepto. Y por eso hemos andado, que creíamos que ya lo teníamos ese tema cerrado, que si esto es violencia machista, violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. El método es más antiguo que la vida misma, pero nosotros estamos absolutamente despiertas para saber lo que hay debajo de las palabras y de los conceptos. Es violencia contra las mujeres y es violencia absolutamente de género y machista, por cuanto presenta unas características intrínsecas de poder que ocurren, y todas lo sabemos con esa frase que todos decimos por el hecho de que seamos mujeres. Pero esta es la gran tragedia. Esta es, como siempre decimos, el rostro más horroroso de que la desigualdad existe. Y la macroencuesta que hemos podido conocer y que yo encargué cuando fui ministra de Igualdad en la anterior legislatura, y la encargué primero porque era una obligación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese pacto que impulsó este partido nuestro y en el que hicimos un grandísimo trabajo desde la organización y desde nuestras compañeras en el Congreso y en el Senado, lo que pretendíamos en este país era tener un diagnóstico absolutamente sólido y solvente de qué va esta realidad que nosotros seguimos denunciando, no solamente en materia de violencia, sino de la
desigualdad injusta sobre la que todavía se mueven la calidad de los derechos de las mujeres y las expectativas de las mujeres en una democracia. Y la encuesta es un bochorno. La macroencuesta, que no tiene contestación desde el punto de vista de la ficha técnica, del campo al que se ha dirigido para encuestarse y de los datos que arroja, es un diagnóstico bochornoso para una sociedad, para esta o para cualquier país del mundo. Dice cosas tremendas acerca de las cifras en las que se produce la violencia, en las cantidades, en todos los tramos de edad. Luego, no es verdad que las cosas se puedan resolver por la vía de dejar pasar el tiempo y porque haya una conciencia cada vez más responsable de una sociedad que no puede afrontar un tema de violencia si no se lo propone de manera contundente. Hemos visto cómo en mujeres mayores de 65 años la violencia les ha acompañado toda su vida y no pueden salir puntualmente de ella como en otro formato de violencia, sino que necesitamos políticas específicas para estas mujeres en el tramo final de sus vidas. Hemos visto cómo esa violencia se reproduce con formas nuevas entre la gente más joven y con tecnologías nuevas. Hemos visto cómo bajo el paraguas de la libertad sexual, en fin, de la vida sexual libre y respetuosa, elegida por cada quien en el formato de libertad que necesite, se ha alojado lo más terrible del mercado y del negocio del sexo, que es el adiestramiento de nuestros niños y de nuestras niñas a través de la pornografía. Estamos viendo con ese diagnóstico que esta es una situación absolutamente terrible e incuestionable. Se trata de si este Estado y esta sociedad nuestra y todas las políticas públicas con recursos públicos se dirigen a parar esta tragedia. A parar esta tragedia que tiene víctimas, asesinadas, familias, hijos, hijas, huérfanos, que estas víctimas son vilipendiadas, ninguneadas, ignoradas, atacadas como si fueran unas víctimas diferentes de otras violencias que desgraciadamente este país ha tenido que asumir y que arrostrar. Como veis, es un bucle. Y si es un bucle en lo más grave que es la violencia, porque a menos que estés loco que una mujer ha sido asesinada, no lo pueden negar y aún así lo niegan. Estamos viviendo unos tiempos donde cuando hablamos de que necesitamos que la vida transcurra y sobre todo la vida política, porque la vida política no nos pertenece a los que tenemos un cargo. Los cargos, además de transitorios, son de representación. ¿De quiénes te los dan? Que son los ciudadanos. Si ni siquiera en la vida política somos capaces del compromiso con la verdad, que pareciera que hay gente que tiene derecho a la mentira y a defender el derecho a mentir como si eso pudiera existir como un derecho, estamos dislocando una sociedad donde hay partidos políticos que niegan incluso el asesinato de las mujeres que son asesinadas. Y de una sociedad que cuando tiene que volver a debatir que esa violencia existe, está debilitando la potencia de la protección que las mujeres necesitan para que esta violencia no ocurra. Imaginar qué podemos hacer y qué tenemos que hacer para que el resto de la agenda, que ya no tiene que ver con la violencia, sino que tiene que ver con la feminización de la política, con esa penetración de la perspectiva de género en todo, como decís vosotros, que vaya a desaparecer la evaluación de género de las políticas públicas de Andalucía es terrible. Es tan terrible como que ¿qué pasa con más de la mitad de la población de Andalucía, que somos las andaluzas? ¿Qué pasa? ¿El estatuto no es nuestro? ¿Las instituciones autonómicas no son nuestras? Como decía nuestra compañera Elena, les tendremos que contestar en las urnas, porque las urnas sí son nuestras. Afortunadamente, todavía nadie ha dicho que nos tengan que quitar el voto o que haya que modificar los regímenes electorales para que las mujeres volvamos a no votar, ahora que estamos incluso recordando la primera vez que votamos. Pero estamos en esta locura, en esta dimensión. Así que imaginaros, cuando este partido dice que somos abolicionistas, lo que nos encontramos enfrente. Nos encontramos desde quienes pretenden regular
en una clave aparentemente libre, de un mercado en el que la libertad funciona. Vamos a ver, la libertad no existe cuando tú no eliges. La libertad de una mujer individual para hacer lo que quiera con su vida no es el asunto a debatir cuando hablamos de prostitución. Cuando hablamos de prostitución en este partido, está hablando la voz también socialista de nuestro compromiso. Estamos hablando de las mujeres que desde la marginación, desde la desesperación, llegan a la prostitución. Estamos hablando de una combinatoria de la ética de los derechos de las mujeres y del compromiso con lo injusto que representa que quienes menos tienen, que quienes están en las franjas de pobreza, que quienes están en la marginación sean quienes tengan que recurrir a semejante situación absolutamente indefendible como es la prostitución. Pero nos lo encontramos por la derecha y supuestamente en el regulacionismo por una supuesta posición más progresista que la nuestra. No lo tenemos fácil. Pero como me gusta siempre decir, no lo tenemos fácil, pero estamos en la posición correcta. Porque estamos en la posición en la que el socialismo sigue enraizándose con su propio origen en el humanismo, en el gran proyecto ilustrado, donde pedíamos derechos y libertades para todos, donde pedíamos sacar desde las sociedades ordenadas en clases y en compartimentos estancos el reparto y la redistribución de los bienes que son públicos, que son la educación, que son la sanidad y que es también la riqueza mediante trabajo, salarios dignos, todos los derechos que llevan aparejados los trabajadores, las trabajadoras de un país. Estamos en la posición correcta y lo que hacemos al final desde el feminismo de este partido, como me gusta mucho decir, es aplicar constantemente la metodología y los criterios por los que llegamos a ser socialistas. No difieren mucho. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo importante por explicar esto a nuestras gentes más jóvenes, a nuestros chicos, a nuestras chicas más jóvenes en general de Andalucía y en particular también a nuestra militancia más joven y como decía Paco y como decía Pepe, porque necesitamos mucha formación feminista en este partido también. Porque cada día es más evidente para todos los compañeros de cualquier edad, los más mayores y los más jóvenes, que no hay ninguna otra manera de poder seguir siendo socialista y demócrata en el siglo XXI sin saber qué estamos combatiendo en términos de discriminación y de injusticia. Esto es así. Cuando yo decía antes que tenemos que estar ojo a visor, quería destacar 3 cosas para no alargarme demasiado. Quería decir en primer lugar que lo que nosotras hemos propuesto siempre como feminismo, aliadas con el movimiento feminista, era dirigirnos a la inmensa mayoría de las mujeres de este país. A la inmensa mayoría de las mujeres de este país que tienen problemas absolutamente concretos y que han generado a lo largo de estas últimas décadas una sinergia de empatía y de entendimiento de lo que decíamos los socialistas cuando estábamos hablando en términos de derecho laboral, cuando estábamos hablando en términos de corresponsabilidad de lo que antes denominábamos el espacio doméstico y el espacio público, cuando hemos puesto en lo alto de la mesa políticas muy concretas para repartir los espacios de poder, cuando hemos dicho que la mirada de género tenía que atravesar toda la agenda política, cuando hemos ido colocando eso en la política, y lo ha hecho este partido, que es el que ha firmado en el Boletín Oficial del Estado, en los boletines de los gobiernos autonómicos, todas las leyes que han hecho avanzar la igualdad, estamos conectadas, literalmente conectadas a la inmensa mayoría de las mujeres de este país. No necesitaban declararse, ni feministas, ni socialistas tampoco, pero siempre entendían y siempre han vivido en su propia experiencia cívica que era este partido el que traía luces y respuestas a muchos problemas que ellas tenían. De hecho, somos el partido que a lo largo de más de 40 años ha sido más votado por mujeres que por hombres. Y ese es nuestro feminismo. El feminismo que se sigue conectando todavía con los espacios en los que defendemos la libertad individual de cada una de nosotras, pero como grupo. Somos las mujeres. Y somos las mujeres las que siempre hemos dicho, de manera colectiva avanzamos todas o no avanza ninguna. ¿Os acordáis los debates que teníamos hace ya años con las mujeres del Partido Popular que siempre decían
el síndrome de la llanera solitaria, ese síndrome que tienen algunas cuando dicen, no, yo como soy tan lista, a mí no me han discriminado nunca, yo es que soy tan lista que he llegado sola porque soy fabulosa. Las socialistas no decimos nunca eso, las feministas de este partido no decimos eso. Las feministas de este partido siempre decimos que tenemos que avanzar todas y que cuando llega una, queremos estar a través de ella todas las demás. Y esa es la verdadera movilización de grupo que nosotras tenemos que seguir defendiendo y con la que nos tenemos que seguir posicionando. Porque cada vez que ocurre algo especial como esta pandemia, quien lo acaba pagando caro somos también nosotras, como bien sabéis perfectamente. Y nos hemos tenido que dedicar durante mucho tiempo a desmontar conceptos que algunos eran de parvulito. Yo todavía recuerdo cómo en clase la primera vez que fui a la Facultad de Derecho en Sevilla, me encontré con aquello del sufragio universal masculino y recuerdo porque mi profesor es un profesor muy conocido y yo le dije, mire, o es universal o es masculino, pero que las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. A lo mejor es que yo, como soy una niña de pueblo, no me entero. O cuando hemos tenido que seguir deconstruyendo, como decía antes, que la prostitución no es un trabajo. O cuando tenemos que seguir deconstruyendo constantemente que el cuarto pilar del estado del bienestar es el que nos saca a nosotras de la obligación de los cuidados, pero el que introduce la ética de los cuidados en las obligaciones del Estado moderno y de la democracia desarrollada. ¿Cuántas cosas hemos tenido que desmontar? Y las hemos desmontado con la tecnología propia de lo que tiene que hacer una organización seria como la nuestra, que es destilar pensamiento y desplegar luego políticas concretas que hacen que se produzcan resultados concretos. Las mujeres de este país siempre han encontrado resultados concretos con nosotros. Nos hemos batido el cobre 1 y 1000 veces por la interrupción voluntaria del embarazo, que todavía tiene batallas campales en muchos países y que nosotras desde aquí estamos siempre alertas para ayudar. Nos hemos batido el cobre para que detrás de la discriminación inmensa que constituía la discriminación de todas las mujeres del planeta, también detrás pudiéramos ayudar a la discriminación que suponía que a alguien por su opción sexual se le discriminara y se le dejara de reconocer la plenitud de su libertad para tomar decisiones, incluido la de casarse con alguien de su mismo sexo. Lo hemos hecho. Y lo tenemos que seguir haciendo, no perdiendo de vista ni uno solo de los elementos que son indicativos del avance o del retroceso, y ni uno solo de los elementos que nos conducen a la confusión. Y por eso somos contestadas. Pero también por eso este partido, incluso en sus peores momentos electorales, con 84 escaños, se levantó y tumbó a la derecha del gobierno por corrupta. Incluso en momentos muy difíciles de convulsión en todas las sociedades en los últimos 4, 5 y 6 años, hemos sido capaces de mantener la gobernanza de este país y mantener unas cuotas de poder institucional cuando el sistema de partidos se ha fragmentado en muchos más partidos. Y muchos espacios de poder que recuperaremos, porque recuperaremos nuestra tierra con toda seguridad, porque es una lluvia fina que va calando. Y hay muchas mujeres y hay muchos hombres en cualquier lugar del territorio de nuestra tierra que ya no es una cuestión de salir por la tele, es una cuestión de que tú te das cuenta en tu pueblo qué es lo que ha pasado con tu ambulatorio, con las asociaciones, con el tejido civil que Andalucía ha montado. Sí, sí, con la calidad de la educación, con la calidad y con el esfuerzo de tu sanidad. Y eso significa que nuestra mirada tiene que estar en todo, que el feminismo no es un anexo de la política y mucho menos un anexo de la perspectiva del socialismo democrático para gobernar en democracia, sino que lo es absolutamente de todo. Ese es el temor que tiene. El PP siempre va a rastras en esto, no se lo cree, no lo identifica nunca, nunca tiene una bandera ahí, a diferencia de otros partidos conservadores en Europa. Recordar quién presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en Francia, la conservadora Simone Veil. ¿Os imagináis a una conservadora española ayudándonos en esto? No lo imaginamos, ni en sueños nos lo podemos imaginar. Y arrastrados por Vox ahora van peor todavía. Eso significa que tenemos que seguir siendo una organización fortísima para estar detrás del movimiento feminista, con él
con todo el tejido civil de las asociaciones de mujeres para que sepan que la única manera de desarrollar la democracia en pos de la justicia de nuestros derechos son las políticas que nosotros desplegamos, desde un ayuntamiento, del gobierno de una comunidad autónoma o desde el gobierno de España. Y cuando decía que teníamos que estar muy atentas y que últimamente, algunas veces porque en estos tiempos que son muy, en fin, muy raros y muy tristes y muy difíciles, no hace falta que lo diga porque me siento una privilegiada por formar parte de un partido que le toca gobernar España en este momento, de verdad lo digo. Ojalá esta tragedia de la pandemia no hubiera ocurrido, pero dado que le ha ocurrido a la humanidad, no sabéis el orgullo que supone, la firmeza que tengo de saber que estoy donde tengo que estar. Porque ahí han querido mis compañeros que estén y quienes me votaron para mi escaño, en el gobierno de un país que no va a perder el rumbo ni un solo minuto, por más que lo quiera arrastrar la ultraderecha y la política distorsionada en las condiciones en las que ahora la vemos cada día. Y decía que en ese espacio tenemos que estar mucho más ojo a visor que nunca. Hemos librado una batalla con los vientres de alquiler importantísima. Tan importante, los que me conocéis de toda la vida, compañeros y compañeras que me conocéis de toda la vida, ya sabéis que como buena andaluza soy alegremente seria. Esto no es mío, esto se lo decía el padre de Dalí en una carta a Lorca, para decirle que a él le gustaba mucho que su hijo, que era catalán, se estuviera relacionando mucho con este fino andaluz que es Lorca, y con ese recio baturro que es Buñuel. Decía, me gusta mucho porque mi hijo en medio de ellos dos se va a formar muy bien. Dice, porque a mí me gusta mucho de ustedes, de los andaluces, que son alegremente serios. Pues yo me siento muy andaluza, me siento alegremente seria y ya sabéis que me gusta sacarle la punta de ironía a todo. Esto de los vientres de alquiler le podemos dedicar todas las horas del mundo y toda la literatura del mundo que queramos. Y de hecho tenemos muchas compañeras que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pero se puede resumir mucho más fácil en esta fórmula sencilla que a mí siempre me gusta, siempre me ha gustado mucho para que me entendieran muchas mujeres, ¿no? Nos hemos pasado toda la historia de la humanidad, absolutamente toda la historia de la humanidad, del patriarcado que nos ha dicho que ser mujer era ser madre. Porque una mujer que no era madre era una especie de vida absurda, de vida desperdiciada, puesto que era nuestra única función, ¿verdad? La cantidad de millones y millones de mujeres que no han podido tener hijos a lo largo de la historia y el padecimiento y el sufrimiento que hayan podido tener por haberse creído, evidentemente por la cultura social y de todo tipo en su momento, que esa vida no merecía la pena, ¿os lo imagináis? Yo lo he pensado muchas veces. Y cuando nos han dicho esto hasta la locura, de tal manera que las únicas salidas para las mujeres eran, por supuesto, el matrimonio y ser madre, y si no, pues la religión en algunos casos, imaginaros lo que nos acaba de decir el patriarcado reconvertido en mercado cruel contra nosotras. Pues que nos acaban de decir es que hemos pasado en 5 minutos históricos, 5 minutos de la historia a, si no eres madre, tu vida es absurda, a, no pasa nada, eres madre, te lo pagan y lo entregan. ¿A que se entiende así muy fácil? Bueno, pues entre una cosa y otra, ¿sabéis lo que queremos las mujeres? Respeto. Respeto. A ser madre o a no serlo si no quiero. A ser madre y poder ser la madre de mis hijos. A serlo en una sociedad desarrollada, solidaria y justa y que me ayude si he venido y estoy siendo madre sin recursos. A que me den un trabajo. A tener una educación infantil, escuelas de 0 a 3 que me permitan ser madre y trabajadora. Porque la única cosa en la que no se nos discrimina a las mujeres es para pagar impuestos. ¿Habéis visto que haya política ahí de género alguna? En esto el Estado es absolutamente impertérrito. Pues explicarlo de esta manera porque se entiende muy fácil. Una vez que la ciencia nos ha permitido controlar nuestra maternidad y nuestra fertilidad, una vez que hemos podido a través de la ciencia tener anticonceptivos, no quedarnos embarazadas, poder tener relaciones libres, respetuosas, las que queremos, no encasilladas,
de carácter hetero o homosexual, una vez que hemos elegido ser madre, incluso no serlo biológicamente, mediante adopción, una vez que la ciencia nos ha ayudado a ser madres cuando no podíamos por alguna situación de nuestra propia biología, una vez que hemos conseguido que la ciencia nos favorezca en nuestra libertad, ha llegado al mercado y ha dicho, no, ahora le vamos a dar esto otra vuelta de tuerca, para que no os creáis que ahora vais a tener una posición por fin humana y cómoda. Y ahora vamos a decidir que las pobres vendan sus vientres. Sí, porque los vientres los venden las pobres. Las pobres venden los vientres. ¿A que no querríamos ninguna de nosotras? Bueno, yo ya no puedo. En fin, vamos aquí no a venirnos arriba. ¿Os imagináis a una de nosotras? ¿Os imagináis que lo deseáramos para alguna de nuestras hijas? ¿A que no? ¿A que no nos gustaría que ninguna de nuestras hijas tuviera la profesión de prostituta? Ni tuvieran por ninguna razón que vender un hijo o una hija. ¿Veis cómo estamos en el humanismo? ¿Veis cómo estamos haciendo feminismo socialista o socialismo feminista? ¿Y por qué hay que estar ojo a visor de todo esto? Y porque cuando el debate todavía es nuestra brecha salarial, nuestra tasa de desempleo, el reparto de las responsabilidades del cuidado de los hijos en relación a nuestras parejas, cuando todavía estamos infrarrepresentadas en los poderes económicos y mediáticos, cuando todavía nos cuesta mucho trabajo impregnar la agenda política con perspectiva feminista en tantas cosas todavía, no podemos desviar la atención a ninguna otra cosa. La tenemos que tener donde estamos conectadas a tierra con la inmensa mayoría de las mujeres de este país. Y eso no significa desatender muchas otras cuestiones. Nosotras como feministas socialistas y el feminismo en general ha sido inmensamente empático y solidario con otros movimientos. Hemos ido juntos con ellos. Hemos ido con el movimiento LGTBI siempre. Porque hemos considerado que en un análisis de género también había una discriminación tremenda en relación a las opciones sexuales. Pero no podemos errar el tiro de lo que de verdad a nosotras nos compete. Y no podemos errar el tiro en relación a lo que pedimos, que es el respeto a nuestra libertad individual y a nuestras libertades como grupo. No podemos errar el tiro en la fuerza de la comunidad que representamos. No podemos no ser finas, sutiles, inteligentes y contundentes en el análisis teórico que hacemos de las cosas, porque ahora se ha puesto de moda una frase, un titular, un sentimiento. Mi sentimiento es un derecho. Mi deseo es la ley. Sabemos cuando los deseos se convierten en leyes, ¿no? Eso cómo se le llama, ¿no? Habíamos dicho que lo que nos gustaba era la racionalidad. Razonar. Cuando razonamos, nos podemos encontrar muy diversos entre todos, pero también muy pacíficos. Cuando yo razono, no me queda más remedio que entender algo de la razón del otro, de la otra. Cuando yo racionalizo, tengo que objetivar lo que estoy diciendo. No se puede convertir mi deseo en una obligación para ti. ¿Sabéis de lo que hablo? Estoy hablando de los socialistas científicos que se llamaron, que son el origen de nuestra existencia como socialistas en el mundo y como socialistas andaluces. Así que el método está trazado, pero como decía María Teresa León, lo moderno y lo inteligente es saber en cada momento dónde está la cosa que parece nueva, que en el fondo es vieja. Se trata de seguir comprando y vendiendo nuestros cuerpos. Se trata de seguir no considerándonos personas plenas. Y por supuesto ciudadanas plenas. Se trata de seguir violentando nuestras libertades. Libertades en plural. No sé lo que da. No sé lo que os da a vosotros, a vosotras cuando escuchamos a la derecha pedir libertad. No sé lo que da. Es difícil de definir.
Claro, me gusta mucho recordarlo a todo el mundo. Ellos dicen libertad, la suya. A los socialistas nos gusta hablar de libertades, porque tenemos que intentar encajarlas todas. La mía con la vuestra, la de una posición política, la diversidad territorial de nuestro país, porque reconocerlo en plural nos obliga a racionalizar. Esto es una bacanal, retrógrada, absolutamente retrógrada, política e intelectualmente hablando, de cosas que creíamos que formaban parte ya del acervo que no tenía punto de retorno, y era que había que razonar y explicar y no faltar el respeto a la verdad. Hoy aquí en Madrid escuchaba a una diputada en la Asamblea de Madrid que decía que cuanto más dinero se invierte contra la violencia de género, más violencia hay, luego que alguna razón habría de una cosa con la otra. Claro, cuando te levantas y escuchas eso, ya no necesitas ni despertador, ni ducharte, ni nada. Ya te quedas despierta hasta las 2 de la mañana. ¿Entendéis cuál es el compromiso? El compromiso es muy importante. Somos la organización más importante, la organización política más importante que tiene España ahora mismo. Primero, porque somos casi 200.000 militantes. Segundo, porque vamos a llegar pronto a siglo y medio. Digo yo que si en siglo y medio hemos estado siempre es porque tendremos alguna capacidad de entender España, ¿no? Porque estamos presentes en todos los territorios, en todo. A lo mejor es que entendemos cómo es España también. Porque hemos tenido responsabilidades en este periodo democrático, todas, y desarrollando la Constitución de la manera más justa y más progresista posible. Y eso, en estos momentos, nos conduce a ser unos garantes de la democracia, unos garantes de nuestro orden constitucional en este momento. Por eso les molesta tanto a la derecha que hablemos de memoria democrática, porque nosotros somos capaces de entender cuántas veces la hemos tenido que sostener y cuántas veces vamos a estar para sostenerla, los que nos toca ahora, los que vengan, los que han estado antes y los más y las más jóvenes que cogeréis los relevos después. Y eso importa mucho, mucho más en estos momentos de turbulencia. Cuanto más importante se hace el feminismo, más respetado y más respetable por lo que representa, más arreciará el combate contra nosotras, contra nosotros y contra las líneas de trabajo que este partido despliega. Lo tenemos que saber, pero también tenemos que saber que no solamente estamos en una posición correcta, sino que el mundo en esto no tiene retorno. Porque a pesar de que el debate político es este, la gente es mucho más pacífica y mucho más inteligente y siempre puede haber núcleos de radicalidad. Pero a la gente al final le acaba importando cómo está su centro de salud, si el ingreso mínimo vital es el colchón para que en esta crisis no se pierda, si hemos metido a los trabajadores y a las trabajadoras en ERTEs para que la economía se desplome, para no tener que levantarla de cero, que eso es casi imposible. Esa es la gente con la que nosotros tenemos que estar conectados. Esas son las mujeres que nos siguen esperando a este partido, que nos siguen esperando a nosotras, a las mujeres socialistas en particular, porque se identifican mucho con nosotras esas mujeres. Por esas mujeres estamos hablando. Y ahí no nos vamos a perder, en lo que no podemos perdernos. Tenemos que seguir mejorando nuestro Código Penal en toda la tipificación nueva de delitos que van contra nuestras libertades y particularmente contra nuestra libertad sexual. No vamos a parar de hacer modificaciones y no vamos a parar de desplegar políticas con recursos públicos que impulsen lo más importante, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, la independencia económica, el sueldo con el que puedas mantener tu proyecto de vida y el de tus hijos si los tienes. Como veis, parece nuevo, pero no lo es. No es nuevo que tengamos que estar con la alerta puesta constantemente a donde se dirige el gran movimiento feminista de nuestro país, que va por la avenida central, que es donde están los problemas de las mujeres. Y finalmente, decir a muchos que piensan que
Por la derecha nos dicen que esto ya está todo conseguido, y no solamente conseguido, sino que ya hemos exagerado mucho y nos hemos pasado de frenada, ¿verdad? No se pasa de frenada nadie cuando lee la macroencuesta sobre la violencia de todo tipo que padecemos las mujeres y las niñas. Somos el segundo país con problemas de trata, como país de destino y como país de tránsito. Tenemos el doble de burdeles que Alemania, teniendo los alemanes casi el doble de población que la nuestra. ¿Continúo dando datos? Los conocéis vosotras, ¿no? Para quienes piensan que nos hemos pasado de frenada, de que todo esto está conseguido, ahí está el diagnóstico real. Y para quienes piensan que ahora nos tenemos que dedicar a otras cosas, pues tenemos que decirle que la tarea a la que nosotros nos dirigimos está todavía muy incompleta. Y ahí estaremos siempre, ayudando y apoyando a unos compañeros de viaje a los que siempre hemos arropado todo el movimiento LGTBI con nosotros. Nosotros somos los que hemos dado salida a la reivindicación y el reconocimiento de una parte muy importante de la plenitud de derechos que les pertenece a las personas homosexuales, bisexuales, a las personas trans, con las que también hemos podido trabajar para proteger. Somos ese partido, somos esa organización. Termino como empezaba. El tándem feminismo-socialismo o socialismo-feminismo es imbatible. Y la alianza con la inmensa mayoría de mujeres de este país que no se autoetiquetan de nada, pero que ya tienen memoria de dónde vienen las leyes que a ellas les permiten avanzar, es imbatible también. Y por lo demás, en ese sentido, todo consiste en trabajar porque la tecnología interna la tenemos. Pepe, Paco, con otros compañeros que me estáis ahora escuchando, esta organización ha dado ejemplos importantes de cómo tener a mujeres colocadas en lugares de decisión muy importantes, orgánicos o institucionales. Me resulta muy curioso cuando la derecha dice es que nosotros somos muy listas y por eso llegamos. Llegáis 3. A las socialistas no nos interesan 3. Entre las mujeres de este partido siempre hay 1, 2, 3 o 4, 25 espectaculares. Lo que nos interesa es estar todas para que este partido haya hecho el tránsito tan interesante que ha hecho en muy poco tiempo, en 40 años de democracia, que no es tanto históricamente, tenemos otros 100 antes, y para que en nuestro último congreso, en el 39, de manera ya literal y clarísima, se llame tan feminista como socialista. Yo no sé si a vosotros nos llena todo esto de mucha satisfacción, a mí me llena, y me llena incluso de lo que a mí me gusta ahora, a lo mejor también es ya por la edad, y me llena también mucho de sentimientos que me satisfacen. A mí me satisface mucho formar parte del Partido Socialista, de esta generación de los socialistas de ahora, de estos que nos ha tocado ahora. Me llena de una satisfacción enorme pensar de hace 30, 40, 60, 70, 80, 100 años, de quienes nosotros traemos aquí el recuerdo. Por eso me incendio tanto cuando atacan a nuestros líderes históricos y manchan su nombre y su trayectoria. Y creo, el otro día se lo decía a los compañeros de Castilla-La Mancha, muchos de nosotros cuando, en fin, que tarde mucho, cuando nos vayamos de este mundo, una parte muy importante de nuestra identidad, de nuestras vidas, habrá sido pertenecer al Partido Socialista. Gracias.